Diciembre 17, 1944, 0. 800 horas Bullingen. Bélgica. SS Obersturmführer Joachim Peiper se paró en la plaza del pueblo, viendo a sus hombres repostar sus tanques. Tanques estadounidenses, combustible estadounidense. Jerrycans estadounidenses, siendo vertidos en panzers alemanes a punta de pistola. Mientras los prisioneros de guerra estadounidenses trabajaban las bombas, Peiper comandó Kampfgruppe Peiper, la unidad de punta de lanza de la Primera División Panzer SS, Cuerpo Estándar Hitler. 4.800 hombres, 117 tanques y cañones de asalto. Su misión fue simple puñetazo a través de las líneas estadounidenses. Carrera hacia el oeste, llegar al río Mosa. Tomar los puentes, dividir los ejércitos aliados en dos. La ofensiva había comenzado 30 horas antes. Hitler lo llamó Operación Watch en el Rin. El mayor ataque alemán en el oeste desde 1943. Ejércitos 250.000 hombres. 14 tanques y cañones de asalto. El objetivo era Amberes. Cortar los ejércitos británicos y canadienses. Obligar a los estadounidenses a Bromontum y Tikaine. Negociar cambiar el curso de la guerra. Pero hubo un problema. Combustible. El alto mando alemán había asignado 5 millones de galones de gasolina. Para toda la ofensiva, cálculos básicos dijeron: los Panzers necesitaban el doble para llegar a Amberes. Los planificadores sabían esto. Su solución era simple. Capturar depósitos de combustible estadounidenses, tomar lo que necesitas, seguir moviéndote. El oficial de inteligencia divisional de Peiper le había dado un mapa antes del ataque. El mapa mostraba instalaciones de suministro estadounidenses, vertederos de combustible, depósitos de municiones, puntos de suministro. La inteligencia era precisa. Los estadounidenses tenían suministros en todas partes. La pregunta era si los alemanes podían capturarlos antes de que los estadounidenses los destruyeran. Bullingen fue la primera prueba. El Kampfgruppe de Peiper había tomado la ciudad a las 07:30 esa mañana. Los estadounidenses se habían retirado tan rápido. Dejaron todo atrás. Depósito de combustible intacto, 50.000 galones. Suficiente para repostar papeles, toda la punta de lanza y seguir moviéndose. Los prisioneros estadounidenses occidentales eran motores haciendo el trabajo. Peiper lo había ordenado. Sus propios hombres estaban agotados. Habían estado luchando durante 36 horas seguidas. Dejar que los estadounidenses bombearan su propio combustible en tanques alemanes era eficiente. También era humillante para los prisioneros, que Peiper consideraba un arma psicológica útil. El combustible fluía. Papel vio a los jerrycans pasar mano a mano. Cada lata contenía 5 galones, 10 latas por tanque. Multiplicarse por 100 tanques, 5.000 galones. Tomaría horas repostar todo. Horas. Papel no tenía cada minuto detenido. Era un minuto. Los estadounidenses podían usar para organizar su defensa. Pero sin combustible los Panzers eran inútiles. Cajas de acero en peldaños. Papel había aprendido esa lección en el frente oriental. El mejor tanque del mundo no significaba nada, con un tanque de gasolina vacío. La Wehrmacht había perdido más vehículos por escasez de combustible que por la acción soviética en 1943. Divisiones enteras, tanques inmovilizados, posiciones abandonadas, invadidas. Porque la acción Doma Panzers no podía moverse. Ahora aquí en Bélgica el mismo problema. La logística alemana se había derrumbado. El combustible asignado para la ofensiva estaba atascado en algún lugar detrás de las líneas. Atascos, carreteras bombardeadas. Cazabombarderos estadounidenses atacando cualquier cosa que se moviera. Durante el día los camiones de suministros no venían, lo que significaba que el papel tenía que capturar combustible estadounidense o dejar de avanzar uno de sus oficiales. Media estrella Führer Gerd Neusäcki pasó por encima de Neusäcki. Era el oficial personal de Peiper. Había sido con Peiper desde Francia. Buen oficial confiable. Neusäcki informó que la situación del combustible era peor de lo esperado. Los 50.000 galones en Bullington conseguiría que duelan mucho. Tal vez después de eso necesitarían más. Peiper ya sabía que su mapa de inteligencia mostraba otro depósito en Stavelot, más grande que Bullingen. Los estadounidenses probablemente lo defenderían o lo destruirían. De cualquier manera, el papel tenía que alcanzarlo rápido. El repostaje continuó.
Piper caminó por el depósito capturado. Suministros estadounidenses apilados por todas partes, cajas de municiones, suministros médicos, raciones, ropa de invierno. Todo organizado, todo etiquetado, todo abundante. Recogió una de las cajas de ración. Pequeño contenedor de cartón. Revestimiento impermeable marrón. La etiqueta decía K, ración comida. Combate individual, desayuno, unidad. Papel lo abrió. Dentro había una lata de jamón picado y huevos. Galletas duras, una barra de chocolate. 4 cigarrillos café instantáneo. Tabletas de azúcar, chicle. Una cuchara de madera hace juego. Papel higiénico abrelatas. Todo lo que un soldado necesitaba para una comida, empaquetado en una caja del tamaño de un libro, peso inferior a 1 libra. No se requiere cocinar. No se necesita cocina de campo. Solo abrir y comer. Piper había comandado unidades de combate desde 1940. Sabía lo que los soldados alemanes recibían como raciones. La ración de campo alemana estándar, cuando llegó en absoluto, requiere cocinar. Vino en contenedores a granel, que necesitaban cocinas de campo para preparar. El pan era duro, la carne era mayormente grasa. La calidad había estado disminuyendo desde 1943. A finales de 1944, unidades de primera línea tuvieron suerte de recibir cualquier cosa. El propio Kampfgruppe de Piper había salido de Alemania con 3 días de raciones. Esas raciones se habían ido. Sus hombres habían estado comiendo lo que podían encontrar. Comida estadounidense capturada. Comida tomada de civiles belgas. Algunas unidades habían sacrificado caballos. Miró la caja de ración K en su mano. La fecha de fabricación estampada en la parte inferior decía octubre de 1944, 2 meses. Los estadounidenses estaban produciendo estas raciones tan recientemente que los suministros fabricados hace semanas ya estaban en el frente. Su oficial de Estado Mayor, Noisky, vino sobre papel, le entregó la caja de ración K. Noisky abrió la lata de jamón y huevos y se la comió fría. Su cara mostró sorpresa, la comida era buena. Mejor que nada, los soldados alemanes habían comido en meses. Noisky miró los otros artículos en la caja. Café de verdad, chocolate de verdad, cigarrillos estadounidenses. Incluso los pequeños lujos coinciden, papel higiénico, chicle. Piper no dijo nada. Estaba haciendo cálculos en su cabeza. Si cada soldado estadounidense recibía 3 de estas cajas por día, eso eran 3 comidas. Si hubiera 10 millones de soldados estadounidenses en todo el mundo, eso significaba 30 millones de cajas de comida individuales todos los días, 900 millones por mes. La capacidad industrial necesaria para producir ese número era asombrosa. Alemania nunca había producido nada a esa escala. Toda la industria armamentista alemana se había movilizado para la guerra total desde 1939. Produjeron tanques, aviones, munición, pero no pudieron producir suficiente comida para alimentar a sus propios soldados correctamente. Y aquí los estadounidenses empacaban comidas individuales en cajas impermeables con lujos como chicle. Noisky señaló algo más. El depósito tenía cientos de estas cajas, tal vez miles. Y esto era solo un punto de suministro en una pequeña ciudad. ¿Cuántos depósitos tenían los estadounidenses? ¿Cuánta comida? ¿Cuánto? Papel había luchado contra los soviéticos en el este. Había visto logística soviética. Producción en masa cruda pero efectiva. Interminables columnas de camiones. Fábricas en el Ural más allá del alcance alemán. Los soviéticos podían reemplazar las pérdidas más rápido de lo que Alemania podía infligirles, pero la logística soviética parecía primitiva en comparación con esto. Los soviéticos movieron suministros a granel. Los estadounidenses empaquetaron todo individualmente. Los soviéticos usaron cantidad. Los estadounidenses usaron cantidad y calidad. Cada artículo papel examinado mostró ingeniería cuidadosa. Empaque impermeable, diseño compacto. Larga vida útil. Esto no fue improvisación de emergencia. Esto fue planificación industrial. Llegó un SS Sturmbannführer llamado Werner Poetsky. Poetsky comandó lo que quedaba del primer SS. Batallón Panzer había perdido tanques durante el avance y necesitaba reabastecimiento. Su batallón se estaba quedando sin combustible y municiones. Papel le dijo que el combustible se estaba distribuyendo ahora.
La munición vendría de las existencias estadounidenses capturadas. Habían encontrado cajas de proyectiles estadounidenses de 75 milímetros. Que caben armas alemanas, toma lo que necesitas. Sigue moviéndote, Poechka preguntó sobre la comida. Sus hombres no habían comido desde ayer. Papel señaló las raciones. Raciones que estadounidenses toman tantas como necesites. Los hombres deberían comer ahora y llevar más. No se sabía cuándo llegaría la próxima oportunidad de suministro. Poechka recogió varias cajas y las distribuyó a sus tripulaciones de tanques. Los hombres abrieron las cajas y comieron. Papel los vieron soldados experimentados, veteranos de Francia y Rusia. Estaban comiendo raciones de campo de emergencia estadounidenses y tratándolos como comida festiva, porque en comparación con lo que normalmente recibían, fue el repostaje terminado en 09. 30 Papel dio la orden de salir. El Kampfgruppe formado en marzo, columna. Tanques primera mitad, pista siguiente. Vehículos de apoyo último. La columna se estiró por varios kilómetros. Papeles vehículo de mando tomó posición cerca del frente. La ruta LED noroeste hacia Stavelot. 14 kilómetros, tal vez 20 minutos a velocidad en buenas carreteras. Pero las carreteras no eran buenas. Refugiados destruyeron vehículos. Los estadounidenses se retiraban pero luchando. Cada pueblo tenía que ser despejado. Cada puente tenía que ser revisado para demoliciones. El mapa de inteligencia del papel mostraba un depósito de combustible en Stavelot más grande que Bullingen. El mapa indicaba que el depósito estaba cerca de la ciudad, pero no mostraba la ubicación exacta. Papel asumió que sería obvio. Los depósitos de suministro eran grandes instalaciones. Vehículos, tanques de almacenamiento, no se podía ocultar algo tan grande. El Kampfgruppe llegó a Stavelo a las 12 horas. La ciudad se sentó a ambos lados del río Omblave. Puente de piedra en el centro. Las fuerzas estadounidenses estaban defendiendo el puente. Papeles tanques de plomo se enfrentaron. Los estadounidenses tenían armas antitanque y estaban luchando duro. La batalla por Stavelo duró 3 horas. Las fuerzas de Piper finalmente obligaron a los estadounidenses a retroceder. A través del río, los ingenieros alemanes revisaron el puente, no demolido. Intacto los estadounidenses tenían, pero intentaron soplarlo. Pero las cargas no detonaron, Lucky. Sin ese puente, todo el avance se detendría. Las unidades de papeles cruzaron el puente y entró en la parte occidental de Stavelot. Buscaron el depósito de combustible. Inteligencia dijo que estaba aquí, cerca de la ciudad. Grandes cantidades. Suficiente combustible para mantener la ofensiva en movimiento durante días. No encontraron nada. El periódico envió equipos de reconocimiento en todas las direcciones. Revisa las afueras, revisa las carreteras. Comprobar cada edificio. El depósito de combustible tenía que estar en algún lugar. Los estadounidenses no abandonarían 3 millones de galones de gasolina. Lo defenderían o lo destruirían. Pero los hombres de Piper no encontraron evidencia de ninguno de los dos. A las 15 horas, uno de sus oficiales de reconocimiento informó del hallazgo. Suministros estadounidenses se vierten al norte de la ciudad. Pequeñas cantidades de latas Jerry esparcidas por las carreteras. Tal vez unos pocos miles de galones en total. No es el depósito principal. No es lo que la inteligencia había prometido. El papel tomó una decisión. El depósito de combustible tampoco existía, o los estadounidenses ya lo habían evacuado. De cualquier manera, no podía esperar. Su Kampfgruppe tenía suficiente combustible para continuar el avance. No mucho, pero suficiente. La misión era llegar al río Mosa. Cada hora detenida fue una hora desperdiciada. Movimiento en el Kampfgruppe partió de Stavelo a las 16 horas. Y continuó hacia el oeste. Detrás de ellos, los ingenieros estadounidenses volvieron a su posición. Habían estado mirando desde las colinas. Una vez que los alemanes pasaron, aseguraron el puente. Acercamientos. Stavelo no caería completamente. Los estadounidenses mantendrían posiciones al sur del río. Lo que el periódico no sabía era que existía el depósito de combustible. Estaba allí 3,2 millones de galones de gasolina. Almacenado en jerrycans de 5 galones. Apilado a lo largo de un tramo de carretera de 5 millas, depósito número 2 y depósito no 3. Ubicado a 800 pies al norte de la carretera.
Papel había usado para acercarse a Stavelot, 300 yardas de distancia. El papel había pasado por encima de 3 millones de galones de combustible, y nunca lo vi. Los estadounidenses no habían escondido el depósito. No lo habían camuflado. Las latas Jerry estaban apiladas a la vista. A lo largo de la carretera, miles de ellos, millones de galones ahí mismo. Pero Piper esperaba que un depósito de combustible se pareciera a depósitos alemanes. Parecía edificios de tanques de almacenamiento, infraestructura de vehículos. El depósito estadounidense era solo latas Jerry apiladas esperando, sin guardias, sin vehículos. No hay edificios, solo combustible en contenedores portátiles, listo para ser distribuido donde sea necesario. El papel pasó rodado, buscando algo que pareciera un depósito. Nunca lo encontró, porque estaba buscando algo equivocado. Después de la guerra, un historiador estadounidense llamado Mayor Ken Heckler entrevistó a Piper. Heckler le contó al periódico sobre el depósito. 3 millones de galones a 300 yardas de tu ruta. Piper se encogió de hombros. Dijo que esperaba que se amontonara combustible en las plazas de la ciudad, como en Bullington cuando no lo encontró en Stavelot. Asumió que los estadounidenses lo habían movido. Ese depósito perdido lo cambió todo. Con 3 millones de galones, Piper podría haber repostado todo su Kampfgruppe varias veces. Podría haber reabastecido a otras unidades alemanas. Podría haber mantenido la ofensiva en movimiento. La crisis del combustible, que finalmente detuvo el avance alemán, no habría existido, pero Piper nunca lo encontró. Y sin combustible su avance estaba condenado. 21 de diciembre de 1944, Stumont, Bélgica. El mayor Hal McCown se agachó en un sótano, escuchando tanques alemanes rodeando su posición. McCown comandó el 2º batallón. 119 Regimiento de Infantería, 30A División de Infantería. Su batallón había estado luchando contra papeles Kampfgruppe desde hace 3 días. Fueron cortados, la situación se estaba deteriorando rápidamente. La armadura alemana estaba en todas partes. Las posiciones defensivas estadounidenses se estaban derrumbando. El operador de radio de McCown informó que las fuerzas alemanas habían irrumpido en el sur. El batallón estaba rodeado. A las 1430 horas, la infantería alemana irrumpió en el puesto de mando de McCown. Corto tiroteo que mató a un estadounidense. McCown y varios miembros de su personal fueron capturados. Los alemanes los buscaron en busca de armas y documentos de inteligencia. Tomó sus artículos personales, relojes, cigarrillos, cualquier cosa valiosa. McCown fue llevado a una casa de piedra en el borde de Stew, puesto de mando de Mount Piper. La casa estaba dañada, ventanas rotas. Las paredes marcan con agujeros de bala. Dentro de los oficiales alemanes estaban estudiando mapas y coordinando posiciones defensivas, porque el 21 de diciembre la ofensiva de Piper se había detenido. Su Kampfgruppe estaba rodeado. Sin combustible, sin municiones. Sin suministros no hay camino a seguir. No hay vuelta atrás. Piper estaba de pie cerca de una mesa de mapas alta, delgada de 30 años. Las características aristocráticas, hablaban un inglés perfecto. Vio a McCown y se acercó. Eran del mismo rango. 2 comandantes de batallón, uno alemán, un estadounidense, ambos soldados profesionales. Piper se presentó y le preguntó el nombre de McCown. Posición de la unidad. McCown dio la información requerida, bajo el nombre de la Convención de Ginebra. Rango número de serie 2. El papel no presionó para más. Parecía más interesado en hablar que en interrogar. Ese periódico nocturno y McCown hablaron durante 7 horas. Desde 23 horas hasta 0500 horas. A la mañana siguiente, se sentaron en una habitación con mapas y hablaron sobre la guerra. Piper hizo la mayor parte de la charla. McCown escuchó principalmente a Piper defender el nazismo. Explicó por qué Alemania estaba luchando. Acciones alemanas justificadas. McCown dijo más tarde, había conocido a pocos hombres que lo impresionaran en tan poco tiempo. El papel era inteligente, educado y articulado. Completamente seguro de que Alemania ganaría, incluso rodeado, incluso sin combustible. Incluso con su Kampfgruppe se desintegra. Piper creía que Alemania ganaría,
McCown pasó 3 días con Kampfgruppe Piper. Observó todo lo alemán. Condiciones de suministro, equipo de moral. Atención médica alimentaria. Hizo notas mentales, porque sabía que esta información sería valiosa. Lo que vio McCown contradecía lo que decía el periódico. El periódico afirmaba que Alemania estaba ganando, pero la evidencia mostró que Alemania estaba perdiendo. Los soldados alemanes parecían agotados. Habían estado luchando durante 5 días seguidos. Con descanso mínimo, muchos llevaban partes de uniformes estadounidenses, gorras tejidas, guantes, suéteres, chanclos, incluso abrigos. Llevaban ropa enemiga, porque su propio sistema logístico no podía proporcionar equipo de invierno adecuado. La condición física de los hombres era generalmente buena, sin hambre, sin desnutrición obvia. Pero no estaban comiendo bien. Las raciones alemanas eran escasas. La mayoría de los hombres comían comida estadounidense capturada, raciones K. Raciones C. 10 en una ración. Lo que sea que hayan tomado de las posiciones estadounidenses invadidas, McCown miró. Los soldados alemanes abren cajas de ración estadounidenses. Ellos examinaron el contenido, como niños que examinan regalos. Barras de chocolate, cigarrillos de café, de verdad. Los pequeños lujos que los soldados estadounidenses dieron por sentado eran valiosos para las tropas alemanas. ¿Quién no había visto tales cosas en meses? Un soldado alemán le mostró a McCown una lata de jamón, de una ración K. El soldado dijo. Era mejor que cualquier cosa que emitiera la Wehrmacht. La carne enlatada del ejército alemán era principalmente grasa y el cartílago requiere cocción. Sabía mal. Este jamón americano era carne de verdad. Conservado adecuadamente comestible en frío. El soldado dijo, si Alemania pudiera producir raciones como esta, la guerra sería diferente. McCown no dijo nada. Él era un prisionero discutiendo, no tenía sentido. Pero él entendió lo que el soldado quería decir. Si Alemania pudiera producir raciones como las raciones estadounidenses, harían el hecho de que no podían. Significaba que carecían de capacidad industrial. Y si carecían de capacidad para producir alimentos, carecían de capacidad para producir todo, más que sostuvieron la guerra moderna. Los suministros médicos alemanes eran críticamente cortos. La estación de ayuda en St. Omer no tenía morfina. Sin drogas de azufre. Los vendajes estaban siendo reutilizados. Soldados alemanes heridos gritaron durante el tratamiento, porque no había nada para el dolor. McCown vio amputaciones. Realizó con anestesia mínima. Hombres mordiendo correas de cuero sujetadas por camaradas. A cerrar el hueso mientras el paciente estaba consciente. La práctica médica estadounidense consideraría eso medieval. Los puestos de ayuda estadounidenses tenían morfina, drogas de azufre, vendajes adecuados, instrumentos estériles. Los heridos estadounidenses recibieron alivio del dolor, antibióticos para la infección, atención profesional. Los alemanes estaban improvisando con suministros inadecuados y haciendo lo mejor que pudieron, pero su mejor momento estuvo muy por debajo de los estándares estadounidenses. El 22 de diciembre, la Luftwaffe intentó un reabastecimiento aéreo de papel Kampfgruppe. 6 aviones volando bajo, lanzando botes de suministros en paracaídas. Se suponía que la zona de caída estaba dentro de las líneas alemanas. La mayoría de los botes fallaron, cayeron fuera del perímetro. Las fuerzas estadounidenses los recuperaron. Los soldados alemanes vieron aterrizar botes de suministros 200 yardas de distancia en posiciones estadounidenses inalcanzables. El reabastecimiento aéreo fue un completo fracaso. Las fuerzas de los papeles ahora estaban completamente aisladas, rodeado de unidades estadounidenses, sin combustible, sin municiones. Alimentos menguantes, sin suministros médicos. No hay forma de evacuar a 170 prisioneros estadounidenses heridos. Cientos de bajas alemanas. La situación era insostenible. El 23 de diciembre, Piper celebró una conferencia con sus oficiales superiores. McCown estuvo presente. Escuchó mientras los oficiales alemanes discutían sus opciones. Todas las opciones eran malas. No podían avanzar. Sin combustible no pudieron defender indefinidamente. Sin municiones no pudieron retirarse con... Sin combustible podrían intentar salir a pie. Abandona todos los tanques. Vehículos de media oruga. Herido que no podía caminar.
Prisioneros estadounidenses todo. El papel tomó la decisión a pie. Destruye los vehículos, deja a los heridos con suministros médicos estadounidenses, libera a los prisioneros estadounidenses, marcha hacia el este a través del bosque, intenta llegar a las líneas alemanas. Era la única opción. Eso le dio a sus hombres alguna posibilidad de sobrevivir. El brote comenzó a las 0200 horas del 24 de diciembre. 800 soldados alemanes moviéndose a través de la oscuridad, a través de la nieve, a través del bosque, sin vehículos, sin armas pesadas. Solo armas pequeñas y lo que sea que cada hombre pueda llevar. McCown escapó durante la confusión. Regresó a las líneas estadounidenses el 25 de diciembre. Presentó un informe inmediato después de la acción. Todo lo que había visto. Condiciones de suministro alemanas. Situación alimentaria, atención médica. El informe fue detallado y preciso. McCown más tarde testificó en el juicio de Malmedy. En junio de 1946 apareció como testigo de la defensa. Testificó que los hombres del periódico lo habían tratado correctamente bajo la Convención de Ginebra. Describió las condiciones dentro de las líneas alemanas. El suministro falla, la desesperación. El profesionalismo de los soldados alemanes, luchando con los recursos inadecuados. McCown dijo una cosa claramente. Los alemanes perdieron en Stoumont, no por la superioridad táctica estadounidense. Perdieron porque se quedaron sin suministros. Munición de combustible. Alimentos y suministros médicos, todo. La Wehrmacht era un ejército de 80 días, que ya no podía sostenerse en combate. Sin logística, sin posibilidad de victoria. Papel abandonó 7 tanques Tiger II en L.A. Glaze. 50 tanques medianos, 70 semiorugas. 135 vehículos, todo inmovilizado. Porque los tanques de combustible estaban vacíos. Algunos de los vehículos blindados más avanzados del mundo, dejado atrás inútil. Los tanques estaban intactos. Munición cargada con... Pero sin gasolina, eran solo esculturas de metal. Civiles belgas recuperaron más tarde los vehículos. Algunos fueron colocados en museos. Los visitantes preguntan por qué los alemanes los dejaron atrás. La respuesta es siempre la misma. Sin combustible, los tanques no podían moverse. Los equipos no pudieron quedarse, así que fueron abandonados. Enero de 1945, campo de prisioneros de guerra, Francia. Colonel General Hasso von Manteuff se sentó en una sala de interrogatorios, respondiendo preguntas. De oficiales de inteligencia estadounidenses, Manteuff comandó el 5º Ejército Panzer durante la ofensiva de Ardennes. Oficial profesional de carrera de soldado. Veterano del Frente Este. Se había opuesto al plan de las Ardenas desde el principio. Los oficiales estadounidenses hicieron preguntas detalladas. ¿Cuáles eran los objetivos alemanes? ¿Qué recursos se asignaron? ¿Qué salió mal? Manteuff respondió honestamente. La guerra había terminado para él, no había razón para mentir. Sus respuestas se convertirían en estudios militares extranjeros, manuscritos, documentos oficiales. Hombre récord histórico. Tuffel explicó que él y el mariscal de campo Modelo había discutido en contra del plan de Hitler. Querían una ofensiva limitada. Objetivos más pequeños, metas realistas. Hitler quería que Amberes cruzara el río Mosa. Dividir las negociaciones de la fuerza de los ejércitos aliados. El plan de Hitler era estratégicamente imposible, con recursos disponibles. La asignación de combustible hizo imposible el éxito. 5 millones de galones para 3 ejércitos. 14 tanques, miles de vehículos. Las matemáticas básicas mostraron que era insuficiente. La planificación suponía capturar depósitos de combustible estadounidenses. Esa suposición fue una apuesta. No puedes basar las operaciones militares en una teoría inmutable. Capturando suministros enemigos. ¿Y si los estadounidenses destruyen los depósitos? ¿Qué pasa si no puedes encontrarlos? ¿Y si los defienden con éxito? Los 3 escenarios sucedieron. Algunos depósitos fueron destruidos. Algunos nunca fueron encontrados, algunos fueron defendidos. La crisis del combustible comenzó de inmediato y nunca se detuvo. Manteuff dijo que sus unidades de tanques estaban llorando por combustible. Tan pronto como el 19 de diciembre, segundo día de la ofensiva.
Las unidades ya se estaban secando. Los camiones de suministros no llegaban al frente, el combustible capturado era insuficiente. Toda la ofensiva se detuvo. Porque los Panzers se sentaron inmovilizados, esperando la gasolina que nunca llegó. Los interrogadores estadounidenses preguntaron sobre la logística alemana. En general, Manteuffel era frank. La logística alemana se había derrumbado. No solo durante la ofensiva de Ardennes, todo el sistema desde 1943. Tal vez antes, el Frente Oriental destruyó la logística alemana. Las distancias eran demasiado grandes, los caminos eran demasiado pobres, la resistencia soviética era demasiado fuerte. Los camiones alemanes se averiaron más rápido de lo que podrían repararse. Los ferrocarriles estaban constantemente bajo ataque. La Wehrmacht se volvió dependiente de los caballos. Cientos de miles de caballos tirando de vagones de suministro. Como en 1870. A finales de 1944, algunas divisiones alemanas tenían más caballos que divisiones alemanas. En la Primera Guerra Mundial, guerra mecanizada luchó con la logística tirada por caballos. La contradicción fue fatal. Los tanques se movían más rápido que los caballos. Los Panzers podrían avanzar 20 kilómetros en una hora. Vagones de suministro. Necesitaba un día completo para cubrir la misma distancia. Las unidades de combate superaron su logística y luego se detuvieron, inmovilizado esperando suministros que llegaron demasiado tarde. O no en absoluto. La dependencia del caballo creó problemas adicionales. Los caballos necesitaban comida. Aproximadamente 20 libras de forraje por día por animal. Una división con 5.000 caballos necesitaba 50 toneladas de pienso para caballos al día, solo para mantener su sistema logístico. Ese pienso tenía que ser transportado en carreteras ya congestionadas con tráfico militar. Caballos también murieron de agotamiento por ataques aéreos de alimentación inadecuada. Caballos muertos bloquearon carreteras y requirieron entierro o eliminación. American Logistics usó camiones exclusivamente. Camiones no necesitaban alimentación diaria. Se sentaban inactivos cuando no se necesitaban, sin consumir recursos. Se movían más rápido, llevaban más. Requerían menos personal de mantenimiento que carros tirados por caballos. La flota de camiones estadounidenses, numerada en cientos de miles. Todos los diseños estandarizados. Todos usando piezas intercambiables. Todos apoyados por un sistema de suministro de piezas de repuesto masivo. El bombardeo estratégico aliado empeoró todo. Cada unión ferroviaria era un objetivo. Cada puente fue destruido. Cada carretera fue ametrallada por cazabombarderos. Las unidades logísticas alemanas solo podían moverse por la noche. El movimiento diurno significaba una muerte segura. Desde el aire, American P-40, Sevens y P-50 atacaron cualquier cosa que se moviera. Las columnas de suministro se quemaron. Los camiones de combustible fueron destruidos. Los convoyes de alimentos fueron disparados. La producción alemana no podía reemplazar las pérdidas. Las fábricas fueron bombardeadas. Las materias primas eran escasas. Los trabajadores calificados fueron reclutados en unidades de combate. La base industrial se estaba desmoronando. Lo que producían las fábricas a menudo no podía llegar al frente, porque las redes de transporte fueron destruidas. Manteuffel contrastó esta con logística estadounidense. Los estadounidenses tenían líneas de suministro seguras. Las fábricas en Estados Unidos estaban a salvo de los bombardeos, 3.000 millas de los combates. Produciendo materiales de guerra, a tasas Alemania nunca pudo igualar. Los barcos cruzaron el Atlántico, entregando suministros constantemente. El puerto de Amberes solo manejaba más tonelaje por mes que todos los puertos alemanes combinado. Los depósitos de suministro estadounidenses estaban por todas partes. Combustible, munición, repuestos de alimentos. Todo organizado. Abundantes almacenes. Múltiples redundantes significaba perder uno, no importaba. Contenedores estandarizados significaba que los soldados podían manejar suministros sin entrenamiento especial. Producción abundante significaba que los desechos eran aceptables. Se aumentaba la velocidad de distribución. La logística alemana no tenía exceso de capacidad. Cada volcado de suministros era crítico. Cada camión de combustible era precioso. Cada ración se contaba. El Wehrmacht operaba al borde del colapso. Constantemente una interrupción significaba crisis. 2 interrupciones significaban desastre. Los oficiales estadounidenses preguntaron a Manteuffel cuando sabía que Alemania perdería la guerra.
Manteuffel dijo que sabía en 1943, después de Kursk, la Wehrmacht aún podía ganar batallas. Pero ganar batallas no era suficiente. Alemania necesitaba ganar la guerra, que requería recursos. Alemania no tenía capacidad industrial. Petróleo, alimentos, mano de obra. Los estadounidenses tenían todas esas cosas. Funcionalmente ilimitada capacidad industrial. Asegurar suministros de petróleo de Texas y el Medio Oriente. Producción agrícola, que alimentaba tanto a militares como a civiles. Una población de 130 millones. Tiempo para movilizar esa población y desplegarla. Alemania había perdido la guerra de recursos antes de que terminara la guerra de disparos. Una vez que América entró en el conflicto, derrota alemana era inevitable. No inmediato no es fácil. Pero inevitable, las matemáticas eran simples. América podría producir más tanques, más aviones, más balas, más comida, más todo de lo que Alemania podría destruir. Finalmente, superioridad material estadounidense molería. Resistencia alemana en polvo. La ofensiva de las Ardenas fue una apuesta desesperada final. Usar las últimas reservas estratégicas. Lograr una victoria dramática. Obligar a los aliados a negociar. Hitler creía que la voluntad y el coraje podían superar la desventaja material. Manteuffel sabía que la voluntad y el coraje importaban, pero la logística importaban más. Un ejército sin suministros no puede luchar, sin importar lo valientes que sean sus soldados. La ofensiva fallida, las pérdidas alemanas fueron catastróficas. 600 tanques destruidos o abandonados. 34.000 muertos, 60.000 heridos o desaparecidos. Las últimas reservas móviles de la Wehrmacht se fueron. Después de que las Ardenas, Alemania solo pudo retirarse. No más ofensivas, no más grandes planes estratégicos. Solo luchando, retrasando acciones hasta el final inevitable. Se le pidió a Manteuffel que escribiera informes detallados sobre la ofensiva de las Ardenas. Quinto Ejército Panzer Operaciones. Planeando ejecución. Lecciones. Aprendió que escribió 148 páginas. Luego otras 161 páginas, estudios militares extranjeros. Manuscritos B1, 5.1 y B1. 5.1 Un análisis militar profesional. Evaluaciones equilibradas, crédito al desempeño estadounidense. Evaluación honesta de los fracasos alemanes. Su tono era clínico profesional independiente. Criticó las deficiencias alemanas. Acreditó éxitos aliados. Sin excusas, sin propaganda. Solo análisis factual, esto es lo que sucedió. Por eso sucedió. Estos fueron los errores. Estas fueron las consecuencias. Otros generales alemanes fueron menos honestos en sus declaraciones de posguerra. Culparon a Hitler, culparon al clima. Culparon a la mala suerte, culparon a todo, excepto al problema fundamental. Alemania carecía de la capacidad industrial y logística para sostener la guerra moderna contra oponentes con recursos superiores. Manteuffel no puso excusas. Declaró hechos. Alemania perdió, porque Alemania fue superada. Superó la oferta y superó al ejército alemán en diciembre de 1944. Todavía era capaz de excelencia táctica, pero la excelencia táctica sin recursos estratégicos significó una derrota final. El interrogatorio concluyó. Manteuffel fue devuelto al complejo de prisioneros. Pasaría el próximo año bajo custodia estadounidense, luego liberado y luego regresó a Alemania. Luego una larga vida de posguerra. Dio una conferencia en West Point. En 1968 dio entrevistas para documentales. Siguió siendo un soldado profesional, proporcionando un análisis honesto hasta su muerte. Su legado fue su honestidad, a diferencia de muchos generales alemanes que reescribieron la historia para excusar los fracasos. Manteuffel dijo la verdad. La ofensiva de Ardennes falló debido a la logística. La guerra se perdió debido a la capacidad industrial. Ninguna cantidad de habilidad táctica pudo superar la desventaja material. Febrero 1946, Nuremberg, Alemania. Coronel Gruppenführer de las SS, Joseph Dietrich, se sentó en una celda esperando su juicio. Dietrich comandó el 6º SS, Panzer Army durante la ofensiva Ardennes.
ex carnicero, el guardaespaldas de Hitler. Promovió mucho más allá de su competencia. Un psiquiatra estadounidense llamado Leon Goldenson entrevistó a Dietrich Goldenson. Estaba documentando el estado psicológico de los criminales de guerra nazis. Habló con Dietrich el 28 de febrero. La conversación abarcó múltiples temas: la guerra, nacionalsocialismo, la derrota ofensiva en un momento. Dietrich hizo un comentario sardónico sobre su ejército. Dijo que nos llamamos el sexto ejército Panzer, porque solo nos quedan 6 Panzers. Oscuros y orcas, sí. Pero preciso la ofensiva había destruido su ejército. Las pérdidas fueron asombrosas: equipo ido, hombres muertos o capturados, lo que quedaba. Apenas calificado como una unidad militar en funcionamiento, Dietrich no era un pensador estratégico. Hermann Göring dijo más tarde de él: es decente pero estúpido. Tenía como máximo la capacidad de comandar una división. Hitler le había dado un ejército. Los resultados eran predecibles. Se suponía que el sexto ejército Panzer lideraría el empuje principal. En cambio se atascó inmediatamente. Mala planificación. Atascos de tráfico. Escasez de combustible. Resistencia estadounidense. El ejército de Dietrich se asignó combustible para 90 a 100 millas de viaje. La distancia a Amberes era de 140 millas. Incluso si todo salió perfectamente, la asignación de combustible era insuficiente. El plan requería explícitamente capturar depósitos de gasolina estadounidenses. Sin combustible capturado, la ofensiva no pudo tener éxito. Toda la operación se basaba en tomar suministros de enemigos. Esa dependencia reveló bancarrota logística alemana. No se pueden planificar operaciones militares en torno a la captura de recursos enemigos. Es la desesperación disfrazada de estrategia. Oficiales profesionales como Manteuffel entendieron esto. Nombramientos políticos como Dietrich no. Goldenson preguntó a Dietrich sobre el fracaso de la ofensiva. Dietrich culpó a todo excepto a la logística. Culpó al poder aéreo estadounidense, culpó al clima, culpó al terreno. Culpó a Hitler por objetivos poco realistas. Todas las críticas válidas. Pero nunca mencionó que su ejército se quedó sin combustible, porque la logística alemana no pudo sostener el ataque. Después de la guerra, análisis por historiadores militares estadounidenses y alemanes llegaron a la misma conclusión. La ofensiva de las Ardenas falló, principalmente debido a la logística. Escasez de combustible detuvo el avance. Escasez de municiones, apoyo limitado de artillería. Escasez de alimentos degradó la eficacia del soldado. Escasez de suministros médicos significó heridos murieron, que podrían haberse salvado. El rendimiento táctico alemán fue a menudo excelente. Las unidades individuales lucharon bien. Los oficiales tomaron buenas decisiones con recursos disponibles. Los soldados mostraron coraje y habilidad. Pero las tácticas no pueden superar los fallos logísticos. Un ejército sin combustible no puede avanzar. Un ejército sin municiones no puede atacar. Un ejército sin comida no puede sostener las operaciones. Los estadounidenses ganaron la batalla del bulto. No principalmente a través de tácticas superiores, sino a través de una logística superior. Movieron refuerzos más rápido que los alemanes avanzaron. Suministraron posiciones defensivas adecuadamente. Reemplazaron las pérdidas de las reservas. Mantuvieron operaciones durante las condiciones invernales que degradaron las capacidades alemanas. Logística estadounidense en diciembre de 1944 fue un sistema maduro, 5 años de desarrollo. Infraestructura masiva, unidades logísticas. Vehículos especializados, procedimientos estandarizados. Depósitos de suministro ubicados estratégicamente en toda Europa, redes de transporte, que trasladaron suministros de fábricas estadounidenses a trincheras de primera línea en semanas. Abril 1945. Centro de Interrogatorios estadounidense Alemania. Joachim Peiper se sentó frente a los interrogadores estadounidenses, respondiendo preguntas sobre las operaciones de Kampfgruppe Peiper. La guerra estaba terminando. Alemania estaba colapsando. Peiper pronto enfrentaría cargos por crímenes de guerra, por la masacre de Malmedy, pero por ahora. Los estadounidenses querían información sobre operaciones tácticas.
Papel describió la ofensiva en detalle. Planificación, ejecución. Problemas encontrados, decisiones tomadas. Fue cooperativo profesional. Respondió preguntas con precisión. No desafío, no evasión. Solo respuestas objetivas de un soldado a otros soldados. Los estadounidenses preguntaron sobre el combustible. ¿Cuándo te quedaste sin combustible? ¿Qué depósitos capturaste? Papel explicó la crisis del combustible. Bullingham proporcionó 50,000 galones. Suficiente para llegar a Stabloid, pero en Stabloid no encontró ningún depósito importante. Pequeñas cantidades esparcidas a lo largo de las carreteras, no lo suficiente, continuó al oeste con combustible mínimo. Llegó a Stumont, corrió completamente seco. Un oficial estadounidense preguntó si el papel sabía sobre el depósito. En Stabelet 3 millones de galones. 800 pies de su ruta. Papel dijo que no sabía. El interrogador le mostró un mapa. Apuntó a la ubicación del depósito. Explicó que miles de jerrycans se apilaron a lo largo de ese camino allí mismo. Papel pasó a 300 yardas. Papel miró el mapa por un largo momento. Luego se encogió de hombros, sonrió levemente. Dijo en inglés: lo siento. El interrogador preguntó por qué se perdió. Piper explicó: esperaba que el combustible se concentrara en la ciudad, apilado en la plaza como en Bullingham. Cuando no lo encontró, asumió que los estadounidenses lo habían evacuado. Nunca pensó en buscar jerrycans. Apilados a lo largo de un borde de la carretera, el interrogador tomó notas. Papel continuó describiendo operaciones posteriores. El avance a Stumont, el cerco. La decisión de salir a pie. El abandono de todos los vehículos. La retirada por el bosque de regreso a las líneas alemanas. Papel nunca expresó arrepentimiento por el depósito perdido, sin emoción, sin frustración. Solo un error táctico explicado en términos profesionales. Perdió una oportunidad que sucede en la guerra. Seguir adelante, pero esa oportunidad perdida cambió la batalla. Con 3 millones de galones Kampfgruppe, Papel podría haber repostado varias veces. Podría haber seguido avanzando. Podría haber llegado al río Mosa. Podría haber logrado el avance, que era el objetivo de la ofensiva. O tal vez ni siquiera con combustible ilimitado. Papel todavía se enfrentó a la resistencia estadounidense, el poder aéreo estadounidense. Una vez que el clima se aclaró, los refuerzos estadounidenses movían más rápido de lo que podía avanzar. La logística era crítica, pero no todo el combustible por sí solo no habría ganado la batalla, pero habría cambiado el resultado. Los alemanes habrían avanzado más. Causó más bajas, capturó más territorio. La batalla habría durado más. La situación estratégica habría sido diferente. Todo porque el papel pasó 3 millones de galones de gasolina y nunca lo vio. El depósito estaba allí visible. Accesible, indefenso. Pasó a 300 yardas y lo perdió por completo. Porque buscaba algo que parecía un depósito alemán. Edificios de infraestructura organizados, guardias. El depósito estadounidense era solo combustible apilado, listo, esperando. No se necesitaba infraestructura. ¿Qué era logística estadounidense? Simple, eficiente, abundante. Sin desperdicio esfuerzo en estructuras que no contribuyeron a la misión. Solo coloque los suministros donde se necesitan. Soldados descubrirán cómo usarlos. La logística alemana era más complicada. Estructuras formales designadas puntos de suministro. Procedimientos oficiales. El sistema funcionaba cuando todo funcionaba correctamente, pero era frágil. Interrumpir cualquier parte y todo el sistema falló. La logística estadounidense era resistente, redundante, flexible. Múltiples depósitos significaba perder uno, no importaba. Contenedores estandarizados significaba que los soldados podían manejar suministros sin entrenamiento especial. Producción abundante significaba que el desperdicio era aceptable. Se aumentaba la velocidad de distribución. Estas eran diferencias fundamentales en el enfoque. La logística alemana enfatizó el control y la eficiencia. La logística estadounidense enfatizó la abundancia y la velocidad. En una larga guerra, el enfoque estadounidense ganó.
El interrogatorio terminó. El papel fue llevado de vuelta al confinamiento. Se enfrentaría a una condena de juicio. Sentencia de prisión, finalmente liberación. Larga muerte de vida después de la guerra en Francia en 1976. En circunstancias misteriosas, su carrera militar fue documentada a fondo. Sus decisiones tácticas analizó. Sus fracasos y éxitos registró.